Bienvenidos de nuevo a Neutrology Studies. Soy Pascal Lotaz y hoy me acompaña otra vez mi amigo y colega Eugene Doyle, presentador de Solidarity.co.nz. Eugene, bienvenido de nuevo. Encantado de volver, Pascal. Encantado de tenerte aquí. Queremos hablar de este tema tan triste, el del genocidio en Gaza, y también de lo que ha pasado hace poco. La flotilla Samud intentó llegar a Gaza, pero fue secuestrada en alta mar, justo frente a las costas de Grecia. Y todos esos activistas, creo que eran unos 170, fueron asesinados. Pero ahora tú me darás los detalles. Los detuvieron, los golpearon y todo eso. Y todo esto lo hizo Israel en aguas internacionales. Muy Y tú has escrito ver Hortiumbert al. Y quiero decir esto desde el principio. Veréis, Eugene tiene una página estupenda donde podéis encontrar este artículo. Has escrito varios artículos y el último sale hoy. Acaba de cometer traición el primer ministro de Nueva Zelanda al ignorar el atentado terrorista contra sus propios ciudadanos. Había ciudadanos neozelandeses implicados y tú, por supuesto, también eres ciudadano de Nueva Zelanda. ¿Podrías contarnos qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo se está desarrollando todo esto ahora y cuál es tu punto de vista? Claro. Bueno, a ver, la flotilla global Samud es un movimiento internacional y hay, vaya, al menos 60 países representados y más de 60 embarcaciones. Y lo que intentan hacer, auténticos héroes de nuestro tiempo, es navegar hacia Gaza para abrir un corredor humanitario y llevar ayuda y apoyo al pueblo palestino que está sufriendo este terrible genocidio. Ese era el objetivo. Iban rumbo a Gaza. Sabían que los israelíes en algún momento los interceptarían, pero se quedaron realmente sorprendidos cuando a 1000 kilómetros, en aguas internacionales, y animo a la gente a que consulte cosas como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y demás. Fue un auténtico acto de piratería. Lanzó un gran asalto contra esa flotilla por la paz. Tenía unas 4 naves de guerra, un barco prisión, aviones, drones y todos esos soldados israelíes que abordaron los barcos la noche del 29 de abril. Más de 20 barcos fueron interceptados y abordados, y algunos consiguieron escapar. Pero lo que ocurrió fue realmente extraordinario. Irrumpieron a bordo, sacaron a los activistas de los barcos y los llevaron al barco prisión. Y de forma sorprendente, lo que hicieron después fue sabotear los barcos de la flotilla por la paz que habían capturado. Así que rajaron las velas, cortaron las líneas de combustible, destrozaron todo el equipo de navegación y las comunicaciones y robaron un montón de cosas, como hacen siempre los israelíes. Luego se llevaron a los activistas que estaban a bordo del barco prisión, que tenía 4 contenedores de carga usados como celdas. Pero había tantos prisioneros que acabaron poniendo a casi 1/3 de ellos en la cubierta. Durante los 3 días siguientes, a decenas de ellos les dieron una paliza brutal. Y si miras las imágenes en mi página, verás que algunas de esas palizas fueron de verdad muy, muy salvajes. Ese hombre de ahí, Jay O'Connor, es neozelandés. Y como puedes ver, le dieron una patada en la cabeza. Le dieron patadas salvajemente en las costillas, en los riñones, en todo. Esto ya sabes, fue un auténtico ataque terrorista. Y lo que me pareció interesante fue que nuestro primer ministro, ese tipo calvo que ves ahí a la derecha, Christopher Luxon, en realidad no hizo nada al respecto. Fue algo realmente extraordinario. Ya sabes, estamos hablando del ataque terrorista de Estado más grave contra ciudadanos neozelandeses desde el bombardeo francés del Rainbow Warrior en el puerto de Auckland en 1985. Y nuestro primer ministro no hace absolutamente nada. Nuestro gobierno, estos ciudadanos neozelandeses, cuando los dejaron tirados en Creta, después de que los israelíes terminaran con ellos, el gobierno de Nueva Zelanda les tenían que arreglárselas por su cuenta.
Todo lo que hizo el gobierno fue sacar un comunicado de prensa diciendo que la seguridad de los neozelandeses es de máxima importancia. Pero, después de hablar con los propios activistas de Samud, el gobierno no hizo nada. Estas personas llegaron, algunas casi sin ropa porque las habían sacado de sus camas en plena noche. No tenían dinero, no tenían teléfono. Y si no hubiera sido por la amabilidad de desconocidos, habrían estado en una situación aún peor, porque nuestro gobierno los abandonó. Y pensé, eso en sí mismo ya es una historia increíble, porque te preguntas, ¿cómo puede ser posible? Así es. Eugene, me alegra mucho que estés siguiendo esto tan de cerca, porque muestra cómo funciona realmente el genocidio. Sabes, nos hacen creer que el genocidio es obra de Israel, y quizá, ya sabes, del señor Netanyahu, de 2 o 3 hombres realmente malos y malvados, ¿verdad? Y que si no fuera por ellos, viviríamos en un paraíso en la tierra. No. El genocidio es un proyecto civilizacional deliberado de lo que llamamos Occidente colectivo, o el Occidente político, y funciona porque todos nuestros gobiernos están confabulados con quienes aprietan el gatillo. Les das el gatillo, les das las armas, les das todo, les das el apoyo político, y cuando alguien intenta hacer algo al respecto, entre todos os aseguráis de que nunca ocurra. You collectively make sure it never happens. And the Samud Flotilla is, of course, a citizen initiative. Y la flotilla Samud es, por supuesto, una iniciativa ciudadana, una iniciativa no violenta. Y ahora vemos cómo, hasta en Nueva Zelanda, el gobierno neozelandés da su visto bueno a que esto se desmantele, simplemente guardando silencio. Y de verdad, no puedo imaginar que un servicio exterior de un país occidental no intervenga por defecto. Deberían intentar ofrecer ayuda consular, porque para eso están. El consulado neozelandés y la embajada en Atenas, donde está ocurriendo esto, deberían por supuesto estar muy alarmados e intentar actuar de inmediato. Si no lo hacen, solo puedo pensar que se ha dado la orden de no hacerlo, porque ese era su trabajo. Tienes toda la razón, porque la flotilla Samud, cuando fue interceptada, estaba justo fuera de las aguas territoriales griegas. Es decir, estaban en aguas internacionales. Enviaron una señal de socorro a la marina griega, que los ignoró. Así que quedó muy claro que los griegos, con ese gobierno tan terrible, estaban coordinándose con los israelíes. De hecho, cuando los israelíes transfirieron a la gente del Samud a barcos griegos para llevarlos a Creta, la marina griega los trató como si fueran criminales. Había armas apuntándoles. Los metieron en autobuses y no les permitieron bajarse. Había personas que necesitaban ser llevadas urgentemente al hospital por las terribles palizas que habían recibido. Y todo ocurrió con una lentitud increíble. Si no hubiera sido por la ayuda de los activistas griegos en la isla de Creta, todo habría sido mucho peor. Así que sí, tienes toda la razón, Pascal. Antirechnisurs es un esfuerzo colectivo de los países occidentales. Y para no me vergüenza, es uno de ellos. Oye, una breve pausa porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalyotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. ¿Cómo está evolucionando esto ahora exactamente? Quiero decir, los 2 últimos creo fueron secuestrados y llevados a Israel, ¿no? Los trasladaron ilegalmente a Israel, donde los sometieron a una especie de juicio espectáculo. Y bueno, la mayoría de la gente fue obligada a hacer una marcha de la vergüenza en Grecia, donde Israel, de algún modo, consiguió que las autoridades griegas los humillaran y los maltrataran, como acabas de describir. Pero luego 2 de ellos, los 2 líderes, fueron secuestrados y llevados directamente a Israel. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Dónde están las personas que participaron en la flotilla Samud? ¿Cómo se encuentran?
Exacto. Bueno, por suerte, las dos personas que fueron secuestradas y llevadas a Israel ya han sido liberadas. Así que al menos esa es una buena noticia. Y tengo que decir que, en contraste con el trato lamentable y vergonzoso que nuestro pueblo recibió por parte del gobierno de Nueva Zelanda, al menos el gobierno turco fletó un avión, proporcionó comida, ropa, asistencia médica, apoyo psicológico, ayuda para esas personas que habían sido torturadas y, bueno, sometidas a cosas horribles. Te voy a poner un ejemplo de lo que hicieron los israelíes. Hacían cosas como, por ejemplo, cuando las noches eran frías, echaban agua salada sobre la cubierta para que la gente no pudiera dormir. Y estaban dentro de esos contenedores de carga. Lanzaban granadas aturdidoras, obligaban a la gente a ponerse en fila y los colocaban en posiciones de estrés. Luego agarraban a alguien y le daban una paliza brutal. Esto es el ejército israelí, esa repugnante fuerza de ocupación israelí. Y estos, según nos dicen nuestros líderes, son nuestros amigos y aliados. Obviamente que no. Y lo que estamos viendo aquí es cómo los gobiernos occidentales están empezando a usar las mismas fuerzas que ya habían desatado contra los migrantes, ¿verdad? Cómo tratan ahora a su propia gente, a los ciudadanos europeos, neozelandeses y australianos. Y no es que eso marque una diferencia. Todo el mundo debería, por supuesto, ser tratado con dignidad y de forma igualitaria, sean europeos o no, sean norteafricanos o no, sean palestinos o no. Pero lo que vemos es que estamos llegando a un punto en el que este imperio del genocidio empieza a usar las armas del genocidio contra su propia población. Y esos métodos, poco a poco, se están volviendo hacia adentro. Y esto es claramente una escalada respecto a lo que pasó la última vez. Hace medio año, o quizá casi un año, cuando la última flotilla Seamoth intentó llegar a Gaza, los interceptaron en alta mar, mucho más cerca de Gaza. Y fue algo parecido. Bueno, no hicieron nada tan horrible como esto. De hecho, la última vez que los interceptaron, intentaron retransmitirlo todo por televisión, diciendo algo así como, mira, le estamos dando un bocadillo a Greta Thunberg. Ya sabes, como diciendo, somos las fuerzas de defensa de Israel, somos los buenos, damos bocadillos a la gente. Y lo llamaron la flotilla del selfie, o algo por el estilo. Pero esta vez, al parecer, cambiaron de estrategia y pasaron directamente a la brutalidad, ¿no? No llegaron a ejecutar a nadie en el acto, pero sí a la violencia y las palizas. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, mira, antes has mencionado algo importante, que la gente debe ser tratada con respeto, sin importar su religión, el color de su piel o lo que sea. Y lo que la gente de la flotilla Seamoth, especialmente los neozelandeses con los que hablé, quiso destacar, es que lo que ellos vivieron fue realmente horrible, pero no es nada comparado con lo que tiene que soportar el pueblo palestino, sobre todo los miles de personas afectadas. He hecho varios reportajes sobre el sistema penitenciario israelí, y hay organizaciones magníficas, como B'Tselem en Israel, que han documentado todo esto, con informes como Bienvenidos al Infierno, sobre la red de campos de tortura israelíes repartidos por todo el país. Sabes, la gente de Seamoth era plenamente consciente de que lo que habían pasado era poco comparado con el sufrimiento de los prisioneros, o más bien, de los rehenes, dentro del sistema penitenciario israelí. Sí, y creo que una de las cosas que más me impactó fue el hecho de que, y creo que es útil hablar de nuestros ciudadanos, eso ayudó a que la gente se centrara y se diera cuenta de que casi habían normalizado este maltrato al pueblo palestino. Y como decías, resulta bastante interesante cuando empieza a pasar, cuando nuestros propios ciudadanos empiezan a ser tratados de esa manera. Y creo que la primera ministra de Nueva Zelanda y otros líderes, como Anthony Albanese en Australia, han hecho algo muy peligroso al ignorar en silencio el maltrato a sus propios ciudadanos.
porque eso significa que estas personas heroicas de la flotilla Sumud, cuando vuelvan a zarpar, y lo harán, se van a enfrentar al fascismo. Van a continuar su viaje. Y las acciones del primer ministro australiano, de la primera ministra neozelandesa y de esos otros países que guardaron silencio mientras se abusaba de sus ciudadanos, ponen a esta gente en un peligro aún mayor, quizá mucho mayor, porque los israelíes habrán recibido el mensaje de que pueden actuar con total impunidad. Sí, pero de nuevo, es que no creo que nadie tenga que enviarle ese mensaje a Israel. Quiero decir, simplemente lo hacen. No puedo imaginar que Israel haga esto sin coordinarse con los griegos, sin coordinarse con ¿quién más está ahí? Con Chipre. Tiene que haber información de que esos barcos van allí y luego hacen esto. Y además, desembarcaron a esa gente en Grecia, ¿no? Sí. Hay información dentro de la Unión Europea, y la Unión Europea tiene sus patrullas conjuntas, ¿verdad? Contra los inmigrantes que vienen del norte de África, y patrullan el mar. Esto se hizo con el conocimiento y la coordinación de esas guardias costeras, de ese tipo de guardia costera de la zona Schengen de la Unión Europea. No sé en realidad cómo se llama esa institución, pero si no, no puedes tener así como 3 o 4 barcos militares y un barco prisión simplemente navegando por ahí. Quiero decir, solo por un segundo, imagina que Irán intentara enviar, no sé, 4 barcos militares al Mediterráneo. ¿Qué pasaría? Claro que lo saben. Por supuesto que la OTAN y quienes controlan ese espacio marítimo tienen que estar informados. Así que, lo que ahora sabemos con total certeza, al 100%, es que el asalto a la flotilla Sumud tiene el visto bueno de los europeos. Les dijeron algo así como, adelante, acabad con ellos. Es realmente horrible, porque una vez más, es como atacar a nuestros propios ciudadanos. En cualquier caso, cuando vuelvan, nos aseguraremos de que sufran un poco más, porque los niños pequeños tienen que aprender. Los niños traviesos tienen que aprender quién manda. Y el jefe está en Tel Aviv, ¿verdad? Creo que estos líderes están haciendo algo extremadamente peligroso, porque lo que están planteando, en el fondo, es que hay 2 categorías de ciudadanos. Por un lado, los dóciles, conformes, que no se implican políticamente. Y por otro, los que apoyan al gobierno en su postura sobre Israel, el ataque a Irán y todo eso. Y si eres un ciudadano con una opinión distinta, un crítico enérgico, de repente pierdes tus derechos como ciudadano. From being molested by foreign states. That's the first duty. Hey, now I thought of you today, Pascal, because I quoted. Now I'm going to mangle his name, Emmerich Vattel, The Law of Nations. Have you come across that? Emmer de Vattel. Sí, uno de los filósofos suizos más famosos. Sí, el derecho de gentes. Mira, te voy a leer una cita corta de él, porque me la encontré el otro día y me pareció muy apropiada. Dice así: quien maltrata a un ciudadano ofende indirectamente al Estado, que está obligado a protegerlo, y el soberano debe vengar sus agravios, castigar al agresor, y si es posible, obligarle a hacer una reparación completa, porque de otro modo el ciudadano no alcanzaría el gran fin de la asociación civil, que es la seguridad. Es brillante. Es del año 1758. Es una idea de contrato social. Quiero decir, al ser ciudadano de un Estado, cumplir sus leyes y pagar sus impuestos, obtienes el derecho a que ese Estado te proteja, tanto de otras personas dentro del país como de amenazas externas. Así que en este caso el contrato social se ha roto por culpa de nuestros gobiernos, que no defendieron a nuestros compatriotas. Porque para eso están, ese es su trabajo. Y si no lo hacen, bueno, entonces nos estamos preparando para algo serio en el futuro. Ese es un muy buen punto, porque creo que tienes razón.
Ya sabes, cuando rompes el vínculo entre el ciudadano y el Estado, eso no es una buena idea a largo plazo. No es una buena estrategia a largo plazo, diría yo. Quiero decir, incluso personas como Ronald Reagan, por el amor de Dios, lo tenían muy claro. El primer deber de un líder es proteger a sus ciudadanos. ¿Y cómo es posible que haya gente? Bueno, creo que el problema de Luxon es que es un tipo que, en fin, fue director ejecutivo de una compañía aérea, y no para de referirse a sí mismo como director ejecutivo o como CEO. Creo que este tipo no sabe mucho de política, y desde luego no sabe gran cosa de lo que acabas de mencionar, que es filosofía política, gente como Thomas Hobbes y todo eso. ¿Te refieres a tu primer ministro? Ese tipo bajito y calvo, bueno, no tan calvo, que es bastante cobarde por no proteger a su gente, ¿verdad? Sí. Y mira, quiero hacer una pequeña comparación, la misma que incluí en el artículo. Creo que es algo realmente importante. Si comparas esa exhibición tan vergonzosa del primer ministro de Nueva Zelanda, y también, si se me permite decirlo, de nuestros medios de comunicación tradicionales, todos los grandes medios lo cubrieron de forma muy breve, muy rápida. Pero ya sabes, Nueva Zelanda es un lugar bastante tranquilo. La gran noticia puede ser que una cantante pop se haya roto un tobillo, o que el gato de la señora McGillicuddy haya muerto, o algo por el estilo. Así que, cuando tienes buques de guerra rodeando a tus ciudadanos, golpeándolos brutalmente y tomando rehenes, eso sí que es una gran noticia. Y sin embargo, la trataron como si fuera algo menor, y pasaron página enseguida. Sabes, creo que eso te dice mucho sobre quién controla hoy en día nuestros medios, tanto en Nueva Zelanda como en otros países. Ahora hagamos una comparación, porque creo que la más adecuada para un neozelandés es el ataque terrorista francés, el ataque terrorista de Estado, contra el Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace, el Rainbow Warrior, que fue volado en el puerto de Auckland en 1985. Y uno de los tripulantes, Fernando Pereira, murió. Estaba a bordo. Otros, entre ellos un buen amigo mío, estaban cenando fuera esa noche, justo después de regresar de Rongelap. Habían evacuado a las víctimas de las pruebas atómicas estadounidenses en Rongelap. Y luego iban a dirigirse a la Polinesia francesa para protestar contra las pruebas nucleares francesas allí, pero el barco fue volado. Ahora compáralo. Cuando ocurrió ese suceso, toda la clase política de Nueva Zelanda, todos los medios de comunicación y prácticamente toda la población entraron en un estado de agitación total y se mantuvieron así durante meses. Nuestros cuerpos de policía, nuestro servicio secreto y demás actuaron bajo las órdenes de nuestro primer ministro, David Lange. Persiguieron a esos terroristas y descubrieron, porque al principio no sabían quién lo había hecho, que se trataba de terrorismo de Estado. Era el gobierno francés, era la Dirección General de Seguridad Exterior, la CIA de Francia, quienes estaban detrás de todo aquello. Y al final, llevó mucho tiempo llegar a saberlo. En realidad fue aprobado nada menos que por el propio presidente de Francia, François Mitterrand, pero costó mucho llegar hasta ahí, aunque, vaya, qué contraste. Llevamos a los franceses hasta el final en ese asunto. Obligar a altos cargos, incluido el ministro de Defensa y el jefe de la DG, a dimitir. Capturamos a dos de esos espías, Alain Maffart y Dominique Prieur. Fueron a prisión en Nueva Zelanda. Y luego, según el acuerdo alcanzado entre el gobierno neozelandés y el francés, Francia tuvo que pagar un nuevo barco para Greenpeace. Los dos espías fueron condenados a 10 años de cárcel, y esos altos funcionarios tuvieron que dejar sus cargos. Aquello fue la acción de un primer ministro, de un gobierno y de toda una sociedad. Los medios, todos, estaban detrás de ello. Fue una causa célebre. Ahora, compáralo con Christopher Luxon, que se rasca la cabeza brillante, mira hacia otro lado y finge que aquí no pasa nada. Y los medios de comunicación de Nueva Zelanda hoy, esos medios vergonzosos y vacíos, que prefieren contarnos historias de gatos y cosas por el estilo,
pero que no son capaces de abordar en serio el hecho de que los neozelandeses han sufrido el atentado terrorista más grave desde la explosión del Rainbow Warrior. Y por Dios, ¿qué le ha pasado a mi país? And my God, what has happened to my country? So the comparison is very, very important. Así que la comparación es muy importante, porque nos muestra hacia dónde fue el camino de Nueva Zelanda, ¿verdad? Pasó de tener una política exterior independiente y ejercer su soberanía, a entender que cuando alguien ataca a tus activistas, te está atacando a ti, ataca al Estado, y eso es lo que tiene que parar. Y no se trata de pedir compensación y demás, sino de exigirla. Y ahora, en 2026, estamos en un punto completamente distinto. ¿No es así? Hemos llegado al momento en que Israel puede aplicar sus prioridades de política exterior sobre cualquier ciudadano del mundo, esté donde esté, incluso en alta mar. Lo siguiente que va a pasar será algo así como israelíes atacando activistas en el extranjero. Van a empezar a ir a por esa gente en tierra, porque a estas alturas ya pueden hacerlo fuera de las costas de cualquier otro país. Vale. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no enviar directamente a agentes israelíes a las casas de gente en Alemania, en Nueva Zelanda, en Australia, y simplemente pegarles una paliza, secuestrarlos o matarlos allí? Quiero decir, ese sería el siguiente paso lógico en esta evolución. Y por lo visto a nuestros gobiernos eso les parece bien. No tienen problema con ello. No. Los israelíes son especiales. Si sus fuerzas van a algún sitio, si secuestran a alguien, debe de ser legal. Si Estados Unidos secuestra al presidente de otro país, según nuestros medios, también debe de estar bien. Seguro que era un narcotraficante, ¿no? Así que ahora mismo estamos completamente en un vacío que hasta donde yo sé no tiene comparación en los últimos 200 años. Al menos en lo que respecta a cómo los europeos entendían su soberanía. Creo que es una tragedia, porque en realidad, en los últimos años, he pasado bastante tiempo, seguro que tú también, Pascal, leyendo partes de la Carta de las Naciones Unidas, que es un documento realmente bueno. Es un gran documento. Y la tragedia, ya sabes, es que la gente suele criticar a las Naciones Unidas. Pero yo creo que el principal problema de la ONU es que países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros han pisoteado por completo la Carta de las Naciones Unidas y se han negado a cumplirla. Y ahora incluso se niegan a respetar los derechos de sus propios ciudadanos. Y eso me parece es realmente trágico. Quería añadir una cosa más sobre la época del Rainbow Warrior, porque me parece bastante importante. Has mencionado la independencia hace un momento, y uno de los efectos de aquel suceso fue como una inyección de adrenalina en la conciencia neozelandesa. De repente nos dimos cuenta de que nuestros amigos, los franceses, no eran realmente nuestros amigos. Y además, esto es un dato increíble, mucha gente todavía no lo sabe. El gobierno australiano, nuestros vecinos más cercanos, nuestros grandes colegas al otro lado del mar de Tasmania, los australianos, ayudaron a escapar a unos 4 o 5 de los terroristas franceses. Les ayudaron a huir. Habían huido en un yate hacia la isla Norfolk. Los neozelandeses los habían seguido hasta allí, pero los australianos se negaron a detenerlos. Así que pudieron zarpar de nuevo. En mitad del Pacífico los esperaba un submarino francés. Subieron a bordo y hundieron su barco, ya sabes. Así que escaparon gracias a los australianos. Y tengo que decir que nuestros otros buenos amigos, los estadounidenses y los británicos, nuestros aliados más cercanos después de los australianos, no dijeron ni una palabra, ni un murmullo sobre lo que se hizo en Nueva Zelanda, y en ningún momento criticaron a los franceses. Los neozelandeses entendieron perfectamente el mensaje en aquel momento, y en menos de 2 años habíamos firmado la Ley de Zona Libre de Armas Nucleares. Nueva Zelanda sigue teniendo hoy en día una magnífica ley antinuclear, aprobada en 1987.
Y por así decirlo, la guinda del pastel fue que los estadounidenses y los australianos nos expulsaron de la alianza militar ANZUS, la alianza militar entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y nosotros dijimos, bueno, iba a decir una palabra que no debería, pero muchos de nosotros estábamos bastante contentos de ver el final de aquello. Eso ayudó mucho a que los neozelandeses empezaran a pensar en desarrollar una posición más neutral, más independiente, una política exterior basada en ideales humanitarios y no en alianzas militaristas. Y por desgracia, 41 años después, nos encontramos de nuevo arrastrados hacia esos acuerdos tan poco saludables. Pero sé que hay un movimiento real en Nueva Zelanda, que está cuestionando todo esto y que está presionando para que volvamos a una política de defensa independiente, amiga de todos, enemiga de nadie, y que garantice una política exterior verdaderamente independiente. Espero que de verdad una buena parte de la ciudadanía de Nueva Zelanda, de Australia y de Europa empiece a entender que esto no va en su propio interés. Porque si alguien puede hacerte algo así en alta mar, quiero decir, imagina por un momento que hubieran sido piratas somalíes los que abordaron el barco y luego golpearon brutalmente a la gente. Si hubieran sido piratas somalíes, estaría en todos los noticiarios. Todo el mundo estaría indignado y probablemente ya estaríamos en guerra con Somalia, ¿verdad? Porque la indignación sería enorme. Pero el hecho de que sean personas blancas, colonos europeos, los que hacen esto a otros, entonces parece que no pasa nada. Un gobierno que no te protege de algo así, que ni siquiera habla de ello, y ninguno de los gobiernos europeos lo ha hecho. No sé si el gobierno español hizo algo. Creo que el gobierno español... Los españoles estuvieron magníficos. Pedro, ahora mismo está haciendo muchísimo, de verdad, el señor Sánchez, y da gusto verlo. Pero aparte de ellos, nadie habla de eso. Es una locura. Y si tu gobierno no te protege de algo así, entonces en realidad no tienes un gobierno. Sí, animaría a la gente a informarse sobre Pedro Sánchez. España siempre va a proteger a sus ciudadanos. Dio un discurso fantástico sobre la flotilla Samud y dijo que España no iba a aceptar eso. Y fue un contraste increíble con la cobardía servil de mi propio primer ministro. Entonces, ¿crees que esto va a ser una llamada de atención? Quiero decir, claro, ahora los medios intentan enterrarlo y decir algo así como, no tiene importancia, solo un grupo raro de hippies que intentaban saltarse la ley israelí y apoyar el terrorismo. ¿Eso realmente funciona ahora con la gente en Nueva Zelanda? Creo que sí, hasta cierto punto. Pero hay algunos signos positivos. Ipsos, que es una gran agencia internacional de encuestas, hizo un estudio global sobre las actitudes hacia el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y Nueva Zelanda resultó ser uno de los países más opuestos a cualquier intervención militar contra Irán. Y eso fue muy alentador. Creo que en parte puede que los neozelandeses lo vieran como una cuestión práctica, porque vivimos al final. Estamos en el extremo sur del Pacífico. Es como si estuviéramos al final del oleoducto más largo del mundo, por decirlo así. Así que somos muy vulnerables a los choques energéticos. Y creo que el hecho de que cada vez más gente corriente, personas que normalmente están al margen, que no prestan mucha atención a cosas como los genocidios o los conflictos lejanos, bueno, por desgracia, mucha gente es así. Pero esta crisis del petróleo tiene un efecto positivo. En estamos a geopolíticas a ser eisful en miseria de casa. Geopolitics a kitchen table issue. It's actually making ordinary people go, oh man, hey. Está haciendo que la gente normal diga, vaya, oye, la gasolina me está saliendo más cara. Y hasta se preguntan si vamos a tener gasóleo para hacer funcionar los tractores del campo y todo eso. Así que el shock energético y la guerra de Trump contra Irán, la guerra de Netanyahu contra Irán, están provocando algo que he notado mucho.
Conozco a bastantes personas corrientes que no suelen interesarse por la geopolítica y de repente me están haciendo preguntas, pidiéndome mi opinión sobre estos temas. Y bueno, creo que si hay algo positivo en todo esto, es que está empezando a hacer que la gente se implique más en los grandes asuntos de nuestro tiempo. No debería quedar solo en manos de gente como tú, como yo, o de los activistas más informados. No, pero eso es lo único que realmente puede cambiar las cosas, ¿no? Si hay una masa, no quiero llamarlo un despertar, pero sí una toma de conciencia colectiva de que esto no puede seguir así. Quiero decir, no solo es horrible para la gente que está siendo víctima de un genocidio, también va a ser cada vez más terrible para todos los implicados. Y cuando eso empieza en la mesa, en casa, cuando la gente se da cuenta de que, oye, esto podría tocarme a mí después, entonces surge esa idea de alzar la voz por los demás. Porque no es solo por ellos, también es por ti, para protegerte en el futuro. Y lo estamos viendo ahora, esta escalada. Israel, por supuesto, tiene una larga historia de hacer este tipo de cosas, actos de piratería en alta mar. ¿Cuándo fue eso? En 2006 o 2007, cuando mataron a 5 o 6 activistas en un barco turco que intentaba llevar ayuda. Y lo hicieron así, sin más, y se quedaron tan tranquilos. Incluso tuvieron la audacia de reprochar al gobierno turco que no hiciera nada al respecto. Y Turquía, en aquel momento al menos, tuvo el valor de plantarse y montar un buen escándalo. Fue un asunto enorme. Pero los israelíes simplemente hacen eso. Dejan grabado en piedra que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Y si alguien dice que eso no está bien, entonces le acusan de ser nazi o antisemita. Tienes toda la razón, Pascal. Pero lo que resulta un poco deprimente de todo esto es que hay países como Alemania, Dios mío, las terribles palizas que he visto dar a la policía alemana contra ciudadanos alemanes. Vas a Inglaterra, donde han detenido, creo que a unas 3.000 personas, manifestantes de Palestine Action, que solo llevaban carteles de cartón, y los están acusando bajo la ley antiterrorista. Están arrestando, fíjate, a personas mayores, británicos decentes, el alma misma de la dignidad y de la buena naturaleza humana, y los están deteniendo bajo la ley antiterrorista. Así que nuestras propias sociedades están realmente en riesgo. Es como si el sionismo se hubiera convertido en una especie de cáncer dentro de muchas sociedades occidentales. Y hasta que no despertemos de verdad y nos demos cuenta de que estamos en el lado equivocado de la historia, de una forma bastante espectacular, no va a cambiar nada. Sé que has entrevistado a Chas Freeman, al embajador Chas Freeman, y me sorprendió bastante el otro día cuando le oí decir que, bueno, los israelíes están mostrando todas las características de los nazis alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, sé que solo decir eso haría que cualquier sionista israelí medio se pusiera furioso. Pero lamentablemente, si no quieres que te llamen nazi, no te comportes como uno. Y sinceramente, estoy muy impactado por lo que ha pasado con la sociedad israelí. Conozco a algunos israelíes, personas realmente decentes y maravillosas, que están implicadas en la misma lucha que yo. Y hay gente extraordinaria haciendo un trabajo admirable en Israel. Pero, por desgracia, hoy en día son muy pocos. Estamos viendo una sociedad que de verdad ha caído en la oscuridad. Y por alguna razón muy extraña, nuestro gobierno parece querer acompañarla en ese camino. Bueno, a ver, están aprendiendo ahora de los sionistas de Israel cómo manejar a la oposición, ¿no? Se les enfrenta matándolos, encarcelándolos, torturándolos, violándolos, maltratándolos y al final cometiendo un genocidio contra ellos, ¿verdad? Y esa es una forma de tratar con la oposición. Y de hecho, parece que nuestros gobiernos están mirando eso y diciendo, bueno, quizá ese sea el camino a seguir, en lugar de intentar hacer algo contra las violaciones de derechos humanos que denuncian los activistas. Pues nada, violamos los derechos humanos de los activistas hasta que se callen.
Y si no se callan, bueno, ya sabes, Israel descubrió cómo dejar que la gente se pudra hasta morir en campos de concentración. Y claro, no puede ser un método nazi si lo hace Israel, ¿no? Porque ellos fueron víctimas de los nazis. Por lo tanto, deben ser y serán las víctimas eternas. Así que si estamos del lado de las víctimas eternas, nosotros mismos somos las víctimas. Y lo único que hacemos es defendernos de esos activistas grotescos que quieren derechos humanos para todo el mundo. De verdad creo que ese es el camino que están tomando algunas personas en Europa. Ya no piensan en el sionismo en Israel como algo propio de una dictadura fascista o de una sociedad fascista, sino como algo que hay que imitar. Y vemos cómo se están ajustando ciertas normas y regulaciones para poder reprimir este tipo de disidencia, especialmente en el Reino Unido. Es bastante interesante que vuelva a venir de allí y también, por supuesto, de Alemania. En realidad, la forma en que estos países permiten que sus propios activistas sean tratados, maltratados y abusados por Israel debería ser la señal de alarma más fuerte para cualquiera en esos países, para decir, ya no estamos a salvo de nuestros propios gobiernos. Sí, espero que volvamos al respeto del Estado de Derecho. Ya sabes, tenemos líderes políticos que no paran de hablar del orden internacional basado en normas, pero sospecho que han leído mucho menos sobre eso que yo, porque no dejan de pisotear esas mismas normas. Y creo que a todos nos iría mejor si de verdad volviéramos a sistemas basados en reglas, donde se respete, por ejemplo, la soberanía territorial de las naciones. Como el Estado soberano de Irán, te guste o no su gobierno, sigue siendo un Estado soberano, y su integridad territorial debe respetarse. Esto forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. La no injerencia en los asuntos internos de las naciones es tremendamente importante, pero se está pisoteando constantemente. Y lo que acabamos teniendo es esta situación tan extraordinaria en la que estamos, donde los iraníes nos están dando una especie de lección sobre las leyes de la conducta internacional. Y tengo que decir que, mientras se libra esta guerra imperialista contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, y gracias a Dios, mi propio gobierno, que quería hacerlo, nuestro líder aparentemente quería ir de la mano con los estadounidenses e israelíes, pero fue frenado por su ministro de Asuntos Exteriores. Mientras todo eso ocurría, creo que apoyo plenamente el derecho de los iraníes a resistir. Y espero que sirva de lección, una lección útil para los estadounidenses, los israelíes, y también, como decíamos antes, para todos esos países occidentales que, por desgracia, parecen haber perdido el rumbo. No, quiero decir, los que ahora mismo están defendiendo el derecho internacional, que no es lo mismo que ese llamado orden internacional basado en reglas, sino el verdadero derecho internacional, las normas que se supone que deben regir a todos los estados que están por encima de ellos y no son una herramienta a su servicio, pues esa parte la están sosteniendo ahora mismo los iraníes, los chinos y los rusos, porque siguen siendo racionales, en el sentido de que intentan construir estructuras de seguridad y algo que funcione realmente para todo el planeta. Mientras que la idea occidental es claro la de Israel, dominación total y, si hace falta, exterminio para imponer su voluntad. Por eso también, hoy mismo, China ha presentado una propuesta de paz, ¿no?, a la que Irán ya ha dicho que sí. Y son 4 puntos, y los 4 en el fondo, si los resumimos, vienen a decir, respetemos el derecho internacional. Y los iraníes dijeron que sí a eso, porque si lo haces, entonces Irán obtiene los beneficios del Tratado de No Proliferación, incluido el enriquecimiento de uranio y su uso con fines civiles. Además, se levantaría el bloqueo, se eliminarían las sanciones legales, todas las que no proceden de la ONU. Eso ya sería un acuerdo enorme. Quiero decir, todo eso desaparecería si cumpliéramos realmente las normas de las Naciones Unidas. Y eso nos lleva de nuevo a la Carta. Y eso es precisamente lo que la otra parte quiere defender ahora mismo. En realidad, es solo todo el occidente político,
Y a su cabeza, por supuesto, Estados Unidos e Israel, quienes están intentando crear un conjunto de normas completamente distinto, que básicamente dice, nosotros te decimos lo que tienes que hacer, y si te opones, te matamos. Y lo que están haciendo ahora es intentar crear ejemplos de eso. And they are just trying to create these examples here now. Yes. Hey, and I have to say one of the things too about international Sí, law, y tengo que decir que en cuanto al derecho internacional, su compatriota, el señor Bartel, a quien cité antes, mencionó que cuando hay daños, deben pagarse reparaciones. Si se ha causado un daño, hacen falta reparaciones. Así que los iraníes tienen todo el derecho a exigir cientos de miles de millones de dólares en compensación por este crimen de crímenes, una guerra de agresión. Y déjame decirte, Pascal, que creo que, dado que es muy poco probable que israelíes y estadounidenses saquen la chequera y paguen esas reparaciones, esta idea de que Irán imponga un pequeño recargo de tránsito, del 1% o algo así, al tráfico que pasa por el estrecho de Hormuz, me parece un mecanismo excelente para que los iraníes consigan, de hecho, lo que merecen absolutamente: reparaciones por esos crímenes. Y oye, hay otra cosa que quiero decir, porque he estado criticando bastante a mi gobierno y también a Occidente y todo eso. Pero quiero reconocer a estos activistas tan increíbles. De verdad, son lo mejor de nosotros. Son gente estupenda. Y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. He estado hablando con personas en Turquía, en Grecia y aquí, en Nueva Zelanda, que forman parte de todo esto. Y voy a mencionar un par de nombres, porque son personas maravillosas: Hahona Ormsby, Julian Blondell y Jay O'Connor. Julian Blondell, Jay O'Connor, Samuel Leeson, Musa Tahir, Sean Samuel Leeson, Musa Tahir, Sean Jansen, Rana Hamida, y tengo amigos como Bianca Ransom y muchos más. Podría seguir y seguir. Gente increíble, implicada en una causa enorme, y son personas que de verdad nos dan esperanza. Nos hacen creer que las cosas pueden mejorar, que podemos darle la vuelta a todo esto. Porque ya sabes, todos ellos son personas encantadoras, gente de verdad buena. Son un ejemplo de cómo comportarse como ser humano, y su valentía al defender la humanidad merece algo absolutamente extraordinario. Así que, en cierta manera, eso es lo más importante que decir. So in a way, that's the most important thing I'd like to say. Yeah, and I think that's actually a very good end point. Sí, y creo que en realidad ese es un buen punto final, también como un rayo de esperanza, porque hay personas que intentan hacer algo de verdad, que tienen el valor de arriesgar su vida por los demás. Y bueno, el genocidio sigue ocurriendo mientras hablamos. Israel sigue matando a decenas, si no a cientos, de personas cada semana en Gaza, en Líbano y en Cisjordania. Quiero decir, el nivel de destrucción y desesperación que se está sembrando allí ahora mismo es terrible. Like Hemeni, en un mamado tendo time. There are people in the collective West that try to oppose this. It's also opposing their own system, right? Because again, También están oponiéndose a su propio sistema, ¿verdad? Porque una vez más, nuestros países están participando activamente en la implementación del genocidio. No funcionaría sin el apoyo internacional. Es un esfuerzo colectivo. Y por eso, el movimiento en su contra también tiene que ser un esfuerzo colectivo. Por cierto, muy buena cobertura, Eugene. Para quien quiera verlo, deberían suscribirse en solidarity.nz, ¿no? O sea, pueden apuntarse ahí para recibir vuestro boletín, ¿verdad? for your mail distribution, right? Cool, yeah. Genial. Sí, se agradecería mucho. Y ahora sí, solidarity.co.nz y libertad para Marwan Barghouti. Marwan Barghouti. Free Marwan Barghouti. Libertad para Marwan Barghouti y para todas las personas que sufren bajo este régimen opresivo. Eugene Doyle, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Thank you so much for your time today.